No one wants to think of me, just a distant memory for the 9 to 5s. Got so many enemies, think I was a Kennedy, but I'm still alive. For the night I saw my mother's scar. For the year I got my favorite scars. Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez y esto es Embarrados, el podcast exclusivo sobre ciclocross de ciclismo de ayer y de hoy. Ya sabéis, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Estamos en una semana donde en categoría masculina se han repartido los triunfos, porque el martes se lo llevó Lauren Sweeck, el sábado Joris Nieuwhuis y el domingo Thibonés. Y en realidad tampoco sabía mucho que poner como titular, y creo que si una cosa destaca por encima de todas en esta semana es que Lucinda Brand ha conseguido un hito, y es que lleva con la carrera del domingo 50 podios consecutivos, que a mí me parece una burrada en una competición como es el ciclocross y al nivel en el que se está disputando. Y también le podemos sumar, ¿por qué no?, la edad que tiene Lucinda y el gran rendimiento que está teniendo y cómo ha ganado esta semana las carreras. La verdad es que, vaya, no hay quien le haga sombra de momento. A ver, es una lástima también en cierta manera, ¿no?, porque nos gustaría que hubiera un poco más de rivalidad, pero bueno, ya esta semana se han apuntado otras corredoras, esperemos que lleguen otras, esperemos sobre todo que llegue Femman Empel, a ver si podemos ver a Pup Pieterse por medio, a ver si pueden hacer alguna que otra cosita. Pero al final también he puesto ese titular porque creo que hay que reivindicar también el papel del ciclismo femenino y, ¿por qué no?, Lucinda Brand es de récord y está clarísimo. Y ya sabéis que aquí, desde su inicio, Ciclismo de ayer y de hoy ha sido un podcast que ha tratado por igual el ciclismo femenino y el masculino, y estoy seguro que seguramente con otro titular quizás haya más gente que lo escuchara. A lo mejor hay gente que incluso pase de escucharlo por ver un titular de ciclismo femenino, y os diré más, estoy casi convencido que si no hablara de ciclismo femenino a lo mejor incluso tendría más descargas, pero es lo que hay y lo voy a defender siempre que pueda, siempre que tenga tiempo para hacerlo, lo haré. Y además es que en el ciclocross, sobre todo en el ciclocross, creo que no tiene ningún sentido separar las carreras masculina y femenina, en el sentido de poder hacer dos contenidos diferentes. Una carrera va seguida de la otra. Y me parece que eso debe continuar así, por eso lo hago así. Y me estoy pensando, porque si os fijáis siempre comento la carrera masculina y luego la femenina, y la verdad es que siempre es al revés, y quizás lo tendría que hacer al revés, porque el estado, por ejemplo, del recorrido puede depender incluso del paso de las féminas por ese recorrido. Pero bueno, de momento continuaremos igual. En la actualidad vais a ver alguna noticia bastante sorprendente y que sé que a muchos de los seguidores del podcast no va a gustar. Todavía no hay una confirmación, pero hay una noticia donde dice que parece que se puede unir Powells y Ridley. Me parece una cosa bastante dramática, en el sentido de que vamos a quitar competencia, ¿no? Pero bueno, hablaremos de esas noticias y de otras más en nada. En breve, nos calzamos las botas, nos subimos a la bicicleta y comenzamos a pedalear. Our hearts and souls in tight command. With every step we make a stand. Together we rise. It's grand. Deja que te recuerde que puedes apoyar el proyecto de ciclismo de ayer y de hoy de una forma más comprometida desde iVoox, dándole al bar en azul que encontrarás en la portada de este podcast y que dice apoyar. Haces clic y allí decides qué cantidad quieres aportar cada mes para apoyar al proyecto. Creo que es una de las mejores formas de agradecer e incentivar todas las horas de dedicación que es tras este podcast y la gran cantidad de contenido que se ofrece. Pero además tendrás acceso a los episodios exclusivos para fans,
tanto nuevos como los históricos, y si lo deseas, una suscripción gratuita a mi newsletter en Subtrack, en la que también encontraréis contenido extra directo a tu correo electrónico. Para ello solo tienes que ponerte en contacto conmigo por correo ciclismoayeroy@gmail.com o por privado en Telegram, ya sabes, @ciclismoayeroy. Desde ya te doy las gracias por tu confianza. Y la primera noticia que os traigo no es que desvele mucho, pero quizás, bueno, va acotando fechas. Y es que el titular sería: Mathieu van der Poel vuelve por Navidad. Pues como los turrones el almendro. Esto es lo que ha dicho Chris Rockford, su director deportivo en Sportstars, este domingo. Tampoco es que haya dicho mucho, porque más o menos ya lo sabíamos. Pero parece que eso descarta definitivamente que pueda volver el 13 o el 14 de diciembre en las carreras de Kortrijk o Namur. Parece que eso esté ya descartado. Lo más probable es que sea en alguna de estas carreras. Amberes, que es el 20 de diciembre, Kosije el 21 de diciembre o Holstein el 22 de diciembre. Parece lo más probable, aunque también podría apurar a la siguiente semana, que ya la siguiente semana ya la Navidad está echada encima, pero ha dicho que vuelve por Navidad, tampoco ha dicho cuándo. Como veis, es un titular un tanto inespecífico y saldremos de dudas cuando se haga la presentación del circuito del Mundial de Ciclocross 2026 que se celebra en Huls. Por tanto, hasta allí tendremos que esperar. Lo que os decía en la editorial, un rumor que parece coger fuerza. Se unirán Pauwels y Ridley. Como os he dicho, no me gusta nada la noticia. Creo que es quitar espectáculo, porque la verdad es que está dando mucho juego Ridley desde que llegó al ciclocross y me gustaría que siguiera así. Pero ya veréis que luego hay otra noticia que parece apoyar que esto vaya a suceder. La cosa no parece tan descabellada porque Jürgen Mettenpingen lleva años colaborando estrechamente con Ridley como proveedor de bicicletas de su equipo, y hace 2 años también le ofrecieron a Joris para ficharlo por el Pauwels, pero en ese momento Jürgen no disponía del dinero necesario para fichar al ciclista y dio la casualidad que en ese momento Ridley también hacía su propio equipo de ciclocross y Joris se fue allí. Hoy la situación es bastante distinta. El equipo Ridley aún no ha encontrado el patrocinador de renombre que esperaba encontrar y Mettenpingen se ha quedado sin su líder tras la lesión de Eli Iserbyt, y parece que una colaboración entre ambos equipos pues podría tener un sentido. ¿Qué dice Mettenpingen sobre todo esto? Dice: aún es algo prematuro, por supuesto llevamos años compitiendo con Ridley, pero aún no hay novedades. Joachim Ayers de Ridley y yo seguimos en conversaciones. Sin duda nos reuniremos para hablar sobre el tema y sobre la posibilidad de unir fuerzas. El que parece que ha quedado un poco sorprendido cuando le han comentado que Pauwels y Ridley se podían unir es Joris Nieuwenhuis, que yo creo que es de la misma opinión que yo. No le acaba de gustar mucho esa situación y yo le diría: Joris, corre, Joris, corre. Noticia, por supuesto, a seguir, y veremos si se hace efectiva este año o seguramente el año que viene. Pero seguimos hablando de Jürgen Mettenpingen porque se hace cargo de la carrera de cross de Hamme para el año que viene y está considerando una nueva ubicación, es decir, que la carrera que habéis visto este domingo quizás no la volváis a ver así. Dice Jürgen que siempre ha estado dentro de la organización de 2 o 3 carreras y que es una cosa que le gusta mucho y que de momento ahora sigue participando en el Avendex Cross de la Copa del Mundo, pero también ahora se ha asociado con Golazo para hacer esta carrera del Trofeo X2O a partir del año que viene. Por tanto, tiene los derechos, ahora mismo ha comprado los derechos de esta carrera. Dice que incluso está pensando en cambiar el nombre. Dice que tiene en mente 4 circuitos que le gustan y lo explica aquí. Yo la verdad es que no entiendo mucho de dónde son esos circuitos, aunque sí que hay uno que es más conocido porque era un antiguo circuito. Dice: la finca provincial de Puyenboek en Batelsvik, el circuito donde hemos organizado la Copa del Mundo de Krenberghin durante los últimos años, el emplazamiento actual del Fredrikskog en el precioso Puente de Mira, y recientemente también se ha vuelto a hablar del antiguo circuito de Hamme-Zogen. Por tanto, está claro
que los días del circuito de Jamé están contados y ahí tiene Jürgen metiendo la mano para que sea así. A lo mejor incluso el nombre ya no nos sonará. Otra mala noticia, creo, o una posible mala noticia, y es que las federaciones internacionales de deporte de invierno no quieren el ciclocross en los Juegos Olímpicos de 2030, los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030. Las federaciones internacionales de deporte de invierno han expresado su rechazo a la inclusión del ciclocross y el campo a través en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030. Argumentan que suman disciplinas típicamente del verano, diluiría el valor, la herencia y la identidad de estos Juegos Olímpicos, aunque comprenden que el Comité Olímpico Internacional busque hacer el evento más atractivo. Los representantes de deportes como el patinaje reconocen los esfuerzos por innovar, pero insiste en que la expansión debe centrarse en las disciplinas tradicionales de invierno y no agregar deportes practicados en otras estaciones. Mientras tanto, la UCI y el World Athletic han estado haciendo campaña en favor de la inclusión, justificando que ambas modalidades se desarrollan principalmente en otoño y en invierno. Ya sabéis que el COI se ha mostrado abierto a modificar el reglamento, que actualmente solo permite deportes celebrados en nieve o en hielo, y ha expresado su entusiasmo por sumar el ciclocross y el campo a través a las disciplinas de los Juegos Olímpicos. Pero vamos a ver qué impacto puede tener esta declaración de las federaciones internacionales de deportes de invierno en la decisión final que tenga que tomar el COI respecto al ciclocross y el campo otra vez. Nos estábamos frotando las manos un poco cuando vimos que el COI podía modificar la regla, pero no sé si esto quiere decir que se va a torcer la cosa. Y la noticia que os decía que estaba relacionada con esa fusión entre Pauwels y Reile es que el titular es: desaparecerán los equipos exclusivos de ciclocross. ¿Esto quién lo dice? Esto lo dice Bart Beschweren, que es el manager deportivo del Deschamps, que es el equipo de Town Aers, y dice que en 5 años no va a existir ningún equipo exclusivo de ciclocross. Dice que la situación económica y competitiva se ha vuelto cada vez más difícil para estas estructuras que dependen de patrocinadores y recursos limitados, y muchos equipos ya han tenido que buscar alianzas con equipos de carretera para sobrevivir. Beschweren explica que la colaboración con equipos de carretera, como es su caso con la fusión de Lotto, permite compartir costes y recursos, además de ofrecer a los ciclistas una mejor preparación y más oportunidades en competiciones de carretera. Esta estrategia ha permitido a ciclistas como Toon Aers o Victor Van de Putte mejorar su rendimiento gracias a la estructura profesional y al acceso a entrenadores y servicios médicos de alto nivel. La mayoría de equipos de ciclocross en Bélgica ya han adoptado ese modelo, vinculándose a grandes equipos World Tour, mientras que solo queda un par de equipos que siguen puramente siendo de ciclocross, que serían, creo yo, el Pauwels y el Reile. Aunque, si no me equivoco, también tienen sección de gravel, pero bueno, lo que decimos, que sección de carretera no tienen y no están aliados con ningún equipo de carretera. Curioso, ¿no? Esto que estoy diciendo, que se unan en la misma semana estas dos noticias. Además, la UCI dice que ha anunciado que a partir de 2027, como sabéis, los puntos obtenidos de ciclocross contarán para la clasificación de carretera, lo que aumentará el interés de los equipos de carretera por tener corredores de ciclocross, y eso acelerará la desaparición de los equipos especializados. La verdad es que tiene todo el sentido del mundo la noticia que nos está dando aquí Bart Beschweren. Y una noticia última jocosa, y es hablaros un poco del nuevo maillot de líder de la Copa del Mundo. Ya sabéis que este fin de semana empieza la Copa del Mundo en Tabor y ya podremos ver, supongo en la siguiente, el nuevo maillot de líder de la Copa del Mundo. No sé si lo habéis visto por redes sociales, pero así a primera vista me parece horroroso. Comentaban en nuestra grupeta de Telegram, ya sabéis que estáis invitados todos a pasaros por ella, la podéis encontrar, @ciclismoayeroy, que un maillot así no te lo daban ni cuando ganabas una carrera de karts con los amigos. Y es que es verdad, es que si lo miras con atención, yo creo que no empatiza nada con el ciclismo y sí con carreras de motos o con carreras de coches, por decir alguna cosa. Por tanto, no sé quién ha sido la mente brillante que ha innovado con este maillot, pero a mí me da que no va a ser del agrado de mucha gente. Through fire on this land, our hearts and souls in tight command. With every step we make a stand, together we rise, it's grand.
Y comenzamos ese repaso de las carreras. Como sabéis, la del martes no pudo caber en el Embarrados, porque entre que me grabo el lunes y que si quisiera grabarla, pues me iría muy justo el tiempo, prefiero comentarla ahora. Y fue el Super Prestige de Neil. El circuito, al hacerse en sentido contrario al del año pasado, me ha parecido más flojo y no hemos visto las zonas de lodo al estar el terreno muy seco. Esto le ha quitado, yo creo, un poco del encanto que siempre tiene este circuito con esa zona enlodada. Y la zona de arena, al ser al principio, quizás no ha sido tan decisiva al final. Hemos vivido dos carreras muy diferentes, la de hombres y la de mujeres. La de hombres más entretenida y las de mujeres un poco más sosa y aburrida. Últimamente, si os dais cuenta, están pasando estas cosas, ¿no? Quizás al faltar tantas corredoras en las carreras de féminas, pues haya una corredora que destaca muy por encima de las otras, que es Lucinda Brand, o el otro día, por ejemplo, Ingrid van der Heyden en el europeo, que ya sabéis que se escapó y por las cuestiones que ya expliqué, al final tuvo una carrera bastante, vamos a decir, sencilla. Un circuito que al final se quedó bastante corto, porque eran poco más de 5 minutos la vuelta, tuvieron que dar unas 10 vueltas, y tuvimos, yo creo que, como una batalla entre principalmente 3 corredores, que fueron Michael van Zorenhout, luego también Lauren Sweeck y Nils van de Putte. Ellos fueron principalmente los que estuvieron siempre delante, siempre dando el palo. Unas veces los daba van Zorenhout, otras veces Lauren Sweeck, otras veces Nils van de Putte. El que tuvo quizás un momento más lúcido fue Nils van de Putte, que estuvo pues escapado durante bastante tiempo, incluso teniendo un hueco bastante importante que tuvieron que trabajar muy fuerte para poder solventarlo. Y estamos hablando ya de la vuelta 7 de 10 de las que se dieron, donde Nils van de Putte tuvo ahí esa ventaja. Lo que pasa es que, si no recuerdo mal, se clava en la vuelta 9 en la arena, y es cuando Michael van Zorenhout, que la pasaba de forma excepcional, y qué decir de Lauren Sweeck, le recortan ese tiempo. Es decir, que si no se hubiera clavado en la arena, quizás Nils van de Putte hubiera tenido una oportunidad más buena de poder ganar esta carrera, pero ese fallo hace que se acaben de estirar las cosas. Al final, estos 3 corredores son los que se disputan la carrera. Parece que tendría que ser un sprint a 3, pero de nuevo, Michael van Zorenhout en los últimos metros se queda como out, como sin gas. Le está pasando últimamente, le pasó también en el europeo, le vuelve a pasar aquí, que no sé si está controlando bien las energías que gasta durante las carreras, y yo creo que también tiene un problema. Al no estar él y Servit y no poderse dividir los trofeos, tiene que ir a todas, y eso hace que se desgaste mucho más, porque es el único que mantiene el pabellón del equipo, y claro, ya sabéis que al final el equipo también lo es todo, ¿no? Y quieren tener presencia en todo. No sé, yo creo que Michael van Zorenhout debería controlarse un poquito más, a lo mejor las primeras vueltas, que aquí estuvo, como siempre, muy incipiente, intentando escaparse desde el principio. Luego tuvo que ir a muchos cortes. La verdad, a ver, que es una forma divertida de verlo correr, pero que luego lo paga. Y aquí lo pagó. Al final nos quedamos con un sprint a 2, con un Nils van de Putte que sabía que Lauren Sweeck era más rápido, que le coge la delantera en la recta final, pero Lauren Sweeck consigue al final remontarlo, y pues no sé si sacaron fotofinish, pero si no la sacaron, la cosa fue muy ajustada para que Lauren Sweeck se llevara la victoria. Y la verdad, una victoria, no voy a decir que es sorprendente, porque ya conocemos todo a Lauren Sweeck, pero es su primera victoria. La verdad es que solo tenía un segundo puesto en la primera carrera, en el Hexacross de Melobecken, y os iba comentando que últimamente iba de mal en peor, porque sexto, octavo, cuarto DNF, octavo, 11... La verdad es que no estaba haciendo buenas carreras. Y nada, vamos a ver si ahora engancha esta racha de buenas carreras. Y como el año pasado, que también tuvo un momento chulo de buenas carreras. Al final queda segundo Nils van de Putte y tercero Michael van Zorenhout. El que queda cuarto en esta carrera es Emil Bestringe, que la verdad que también me sorprendió muy gratamente, porque no es un circuito que se le tuviera que dar muy bien, y la verdad es que en la arena lo pasó bastante mal. Muchas vueltas se quedó clavado, pero con todo y con eso, con el punto de forma que tiene, lo está haciendo súper bien. Felipe Ors acabó quinto, también tuvo problemas en la arena, tuvo problemas también en la colina, en una colina que había en mitad del circuito, donde se enganchó
como mínimo una vez, yo creo que un par, pero una, y ahí fue perdiendo muchas veces el terreno que ganaba. Estuvo en un momento cuarto de la carrera, pero al final pues acaba en un puesto número 5, que está muy bien, porque además había hecho una salida horrorosa, pero horrorosa además perdiendo tiempo, es decir, que no estaba ni en el grupo perseguidor, es decir, estaba en un segundo grupo, y fue remontando hasta llegar aquí. Sexto, Tom Van Der Bos, que ya os decía en la previa que es un corredor que suele hacer esta posición y ya es la tercera vez que hace sexto en esta carrera y un quinto puesto también tiene en esta carrera. Es un tío muy regular con esas posiciones. Jensen Michels, que durante parte de la carrera también estuvo metido en la pelea, incluso metido en el grupo de 3, porque llegó a conectar y estar delante, pero sí que es verdad que cuando se aceleraba el ritmo, él se quedaba. Y también a eso le tenemos que añadir algún fallo, sobre todo en la colina, que también lo dejó en fuera de juego. Y luego, yo creo que una de las sorpresas desagradables, la de Joris Nieuwenhuis, que acabó octavo. Y Joris, la verdad es que no tuvo un buen día, porque en una de las... Estaba más o menos en el grupo, al principio, cuando todavía no se había hecho la selección, había un grupo grande de unos 10 corredores que estaban muy estirados, ahí estaba él, y en una casi llegada a meta, tiene un resbalón y se va al suelo. En ese resbalón pierde comba y se queda no rezagado del grupo perseguidor, sino un poquito más atrás. Pero es que luego llega a la colina que os he dicho antes, se queda también enganchado, que casi se cae, y ahí es donde pierde todas sus posibilidades de hacer una buena carrera. Luego lo que tiene que hacer es ir remontando y consigue llegar hasta la octava posición. Noveno, Witsemeusen. Décimo, Kevin Kuhn, que al principio de la carrera estuvo delante apretando, y llegamos al puesto 12 porque Tom Ayers no estuvo en ningún momento en competición. La verdad es que la primera carrera que tenía con su maillot de campeón de Europa, y la verdad es que una carrera bastante floja para lo que nos tiene acostumbrados. El que también hizo una carrera floja esta vez fue Cameron Mason, que acabó en la posición 15, Pim Rohan, que acabó en la posición 16, y no sé si ya le está pasando factura las carreras que está haciendo, o que en esta carrera ha querido a lo mejor descansar. Pero eso sería a grandes rasgos lo que ha sucedido en esta carrera masculina. Si nos vamos a la carrera femenina, en la carrera femenina empezábamos con una sorpresa, porque la líder del Super Prestige en ese momento... por cierto, me he dejado una cosa, que es cómo quedaba la clasificación del Super Prestige, aunque quizás os la diga luego, porque como el sábado, en la siguiente carrera también es del Super Prestige, ya os la comentaré en ese momento. Por eso, las mujeres, estábamos con las mujeres. Sara Casasola, que era la líder de Super Prestige en ese momento, estuvo calentando y después de calentar decidió no tomar la salida. Se ve que tiene un problema todavía en la espalda, producto del porrazo que se dio el sábado en el europeo. Si os acordáis, en una de las entradas en la arena se metió una buena castaña, la buena de Sara Casasola, y la verdad es que no ha podido salir. Ahora mismo veremos a ver si esto no le dificulta las siguientes carreras, pero bueno, habrá que hacer ese seguimiento de ese dolor de espalda, porque ya sabéis que en ciclocross un dolor de espalda siempre es bastante jodido. ¿Y aquí qué pasó? Pues lo que pasó es que la carrera se rompió muy rápido. Ya en la primera vuelta están pues Annick Van Alphen, está Ingrid van der Heyden, está Lucinda Brand, pero ya es que en esa primera vuelta ya casi esas tres corredoras casi se escapan. En la segunda vuelta ya se van solas Brand y van der Heyden, y en la tercera vuelta en la segunda vuelta, Brand ya se va de Van der Heyden y ahí se acaba la historia. Es decir, que luego ya fue un monólogo bastante aburrido, dando, no recuerdo si fueron unas 8 vueltas al circuito, y la verdad es que las posiciones se mantuvieron igual, no hubo ningún cambio. Al final, ¿cómo acabó la carrera? Pues victoria para Lucinda Brand, ¿vale? Que se llevaba una nueva victoria esta temporada. Ahora mismo he perdido la cuenta, pero es la 1, 2, 3, 4, 5 en 7 carreras. 5 victorias en 7 carreras para Lucinda Brand. Ingrid van der Heyden, que estrenaba su maillot, acabó segunda, dice que sufriendo mucho. Annick Van Alphen, que continúa muy regular, acabó tercera. Hélène Clausel, que sigue haciendo buenos puestos, cuarta. Juliette Brouwer, aprovechando, y yo creo que haciendo buena carrera, porque adelanta a Mandy Fouquenet, que acabó sexta. Laura McDonald, séptima,
podríamos decir que son brotes verdes, pero la verdad es que tampoco queda mucho más por detrás, porque la única que queda por detrás es de Dean Bechema, que acabó octava y está casi a 3 minutos ya de Lucinda Brand. Y poca cosa más que comentar de la carrera femenina. Nos vamos al sábado, donde teníamos el Super Prestige de Metcalfe Plus, circuito sin barro profundo, pero con bastante salpicadura. Los corredores acabaron bastante manchados. Y la zona de arena fue, yo creo, una de las partes que más condicionó la carrera. Y eso que no era muy larga y que los hombres la solían pasar sobre la bicicleta. Pero ya veréis que hubo bastantes problemillas. El recorte de la zona de bosque, que os había comentado en la previa, se notó bastante. Fue un paso más testimonial, pero creo que también le dio más velocidad a la carrera. Y también jugó, oye, su papel con los típicos enganchones, sobre todo en esa zona de zigzag que se hacía, seguro que la tenéis en la cabeza, que se tenían que bajar de la bicicleta y hacerla a pie. Y la verdad es que dio bastante juego. La carrera en hombres fue un tanto curiosa. Empezamos con una horrorosa salida de Toon Aers y luego teníamos a Dani Van Lierop, que fue el líder de los primeros compases de la carrera. Podríamos decir que eso fue su minuto de gloria. Acabaría en la posición número 23. Y por apuntar alguna cosa más de este corredor, ya que ha salido por aquí, su mejor posición este año en la Kiron Natch Bond Wander, la carrera nocturna, que acabó 10º. Es su primer año en élite, solía correr carreras sub-23 el año pasado. Le coge el relevo Prim Rohan durante algún tiempo, pero luego ya es Tibones el que parece que quiere empezar la carrera con fuerte ritmo y que tiene ganas de ponerlos todos en fila. Eso es la primera vuelta. En la vuelta 2 hubo diversas alternativas. Van de Put, que tiene un fallo allí en el bosque, lo que os comentaba en el zigzag. Y Nis y Rohan, que también con el paso de la arena vuelven a tener esos problemas y se van alternando uno a otro en esa primera posición. Aquí vemos a Joris, que tiene un resbalón, lo que se puede recuperar rápido, pero parece que podría tener una mala carrera porque últimamente le estaban pasando cosas. La verdad es que se puede recuperar rápido, se levanta rápido y aún la carrera no se había roto, para suerte de Joris. En la vuelta tercera, nuevo problema mecánico para Joris y eso ya pintaba mal. Aquello que dices, ¡buah! Está mirando la cadena, se ve que tiene un enganchón y nada, tiene que recuperar el tío. Aquí vemos a Michels, a Rohan, a Cameron Mason, que son los que están por delante tirando. Vemos sobre todo un pequeño Cameron Mason que coge unos metros y hay como unos 8 corredores que van bastante juntitos en esta vuelta 3. En la vuelta 4 se va seleccionando el grupo y ya solo quedan 5 corredores delante. Tibones, Cameron Mason, Jens Mitchell, el Neil Van de Put y el increíble Emil Bestringe, que a mí me está sorprendiendo muchísimo el rendimiento que está teniendo este año. La verdad es que está fantástico y Jens Mitchell ha dado un paso de gigante. En la vuelta 5 vemos que hay pequeños tirones en ese grupo y que el que está sufriendo un poco es Tibones, que está en la 5ª posición y va haciendo un poco la goma. Aquí es donde vemos que Joris viene de un grupo trasero y se va en solitario intentando llegar y llegará al grupo y por tanto ya serán 6. El siguiente que lo intenta es Felipe Ors, aunque no va a tener tanta suerte como Joris Nieuwenhuis. Michael Van Zorenhout y Toon Aers están no en el grupo de Felipe Ors, sino en otro grupo. La verdad es que también una salida horrorosa y una carrera horrorosa para los dos. En la vuelta 6, Nis se da un golpe en el costado al tropezar con la bicicleta en una escalera y ya se encienden las alarmas. Lo que pasa es que luego parece que no es nada porque sigue liderando. Aquí el que empieza a hacer la goma es Cameron Mason, que parece que empieza a detectar que le falta un poco de fuelle y aquí vemos nuevos problemas de Tibones en la arena. Iba el primero, se queda clavado y pierde todo el gas. También vemos cómo se corta Cameron Mason y que Emil Bestringe empieza a dar gas. En la vuelta 7 recupera Tibones, llega, hace también un cambio de bicicleta, se vuelve a quedar y tiene que volver a remontar. Aquí es donde ataca Joris, se va con Bestringe, que le sigue la rueda, pero Bestringe tiene un resbalón en la zona de bosque, en esa que os decía del zigzag, y ahí es cuando Joris lo ve claro y dice, ahora tengo que apretar, me voy solo y que nadie me siga.
Y aquí viene la cosa curiosa, cuando pasan por meta y el típico parón, aquel de tira tú que a mí me da la risa, y eso hace que Joris coja aún algunos segundos más que yo creo que van a ser súper decisivos. En la vuelta 8 vemos como Tibones no se rinde y pega un acelerón y se va de nuevo con Bestringe, pero llegamos a la zona de arena y de nuevo desastre para Tibones. Pierde todo lo que había ganado. No contento con eso, en la vuelta 9, que es la última, Tibones estaba intentando recuperar, pincha, que eso pobre, no puede hacer nada, pero llega pinchado, y en la línea de meta le pasa a Cameron Mason y le pasa Lars van der Haar. ¿Cómo acaba la carrera? Pues con Joris ganando, además dijo que había ganado con una boa rota, y yo creo que también tiene mérito, no solo por eso, sino porque es una remontada después de la caída en los problemas de cadena que había tenido. Tercera victoria del año. Segundo, Nils van de Poel, que sigue estando muy regular. Tercero, Emil Bestringe, ya he dicho que me está sorprendiendo muchísimo. Jensen Mitchell cuarto, que sigue estando también muy regular en estas carreras. Cameron Mason quinto, aunque le faltó un poco de fuelle. Lars van der Haar, que va de menos a más como siempre, pero como le falta ese reprise, pues ya se queda un poco lejos. Tibones, que al final acabó séptimo. Michael Van Zorenhout acabó octavo, carrera para olvidar. Felipe Ors, noveno, no pudo hacer mucho. En el grupo trasero no pudo nunca salir de él. Tom van der Bock, décimo, y os comento algún corredor más. Por ejemplo, Laren Sue, que venía de ganar, pues acabó en la posición 13, ya sabéis. Una de cal, una de arena. Pim Rohan acabó en la posición 14, aunque ya hemos visto que en las primeras vueltas estuvo dando el callo. Lander Locke lo apunto en la posición número 19 porque volvía, y por tanto es una buena noticia. Y Tonaers acabó en la posición número 20. Segundo desastre, pero al día siguiente hubo una noticia que se confirmaba que Tonaers estaba enfermo, y que por tanto ahora se entendía un poco más su bajo rendimiento en las dos últimas carreras. Por tanto, el domingo Tonaers era baja y no podía correr. Además, también Victor van de Poel, el compañero de equipo, también estaba enfermo. Por tanto, desastre para el equipo. ¿Cómo queda el Super Prestige después de esta carrera? Pues primero, Nils van de Poel, que le quita el liderato a Michael Van Zorenhout. Nils van de Poel 53 puntos, Michael Van Zorenhout 51, Joris Nieuwenhuis 47, Emil Bestringe 45 y Jensen Mitchell 39. Vamos a las mujeres. Teníamos la noticia de que no salía Sara Casasola, era previsible que no iba a salir después de que el martes no pudiera salir. Y nada, tenemos la primera vuelta donde vemos a Fouquenet y Bellman y Van der Heyden liderando. Brand se queda en la arena y está con Van Alphen detrás y no acaban de llegar. En la vuelta 2 Van der Heyden lidera toda la vuelta llevando ritmo y Brand consigue llegar a ella y a Bellman. Van Alphen parece que no puede seguirlas, parece que le falta, y la que sí que se hunde estrepitosamente en esta segunda vuelta es Fouquenet. En la tercera vuelta, la que lidera es Leonie Belbert, que la verdad es que las primeras vueltas siempre de todas las carreras las hacen muy bien y luego le pasa un poco factura, van las cuatro juntitas, pero al final de la vuelta es cuando Bram hace su ataque típico de la casa para coger unos metros y sería ya de forma definitiva. En la vuelta 4, Bram amplía su ventaja, Van der Heyden es la que tira, Belbert que ya pierde terreno. En la quinta vuelta, resbalón de Van der Heyden que pierde posiciones y es alcanzada por Bellman. La dejará y ahora las cuatro van solas con distancia entre ellas. Estamos hablando de que está Van Alphen, está Bellman, Van der Heyden y está Fouquenet distanciadas unos segundos o unas de otras. La vuelta 6 no tiene otra historia, simplemente que se hace y ya está, porque no, la verdad es que fue pues otra vez bastante sosa. Desde la vuelta 3 no hubo un gran incentivo. ¿Cómo quedó la carrera? Primera Lucinda Brand, que esta era la sexta victoria de 8, 49 podios consecutivos, a la espera de que el domingo pudiera hacer el 50. Segunda Nick Van Anfe, que parecía que había empezado la carrera con poco fuelle y al final pues la acaba bastante bien. Tercera Ingrid Van der Heyden, cuarta Leonie Bellman, quinta Mandy Fouquenet, sexta Manon Baker, aunque lejos. Séptima, Julie Brouwers, que sigue bastante regular en estos puestos. Hélène Clausel, octava, que yo creo que empieza a estar cansada. Denise Betsema, novena, haciendo otro top 10. Y décima, Jinsey Peters. ¿Cómo queda ahora mismo la clasificación del Super Prestige? Pues súper apretada. Ingrid Van der Heyden, 50 puntos. Annick Van Anfen, 49. Amandine Fouquenet, 46. Cuidado con Lucinda Brand, 44. Y Hélène Clausel, 37.
Y nos quedaba la carrera del domingo, del trofeo X2O en James, un circuito con muchas irregularidades, sobre todo en las pequeñas colinas, lo que causaba más de un problema. Además, más de una trazada, ¿no? Había una trazada con socavón y otra trazada que había que superar la colina montado en la bici o a pie. La verdad es que ha dado juego esas colinas con irregularidades. Y parece mentira que con lo poco que ha llovido se enfangue tanto, aunque más para patinar que para molestar a la hora de avanzar. Y siempre esa imagen que yo creo que con la noticia que os he dado antes la vamos a perder, y es esa imagen icónica de cómo van bordeando el estanque, que además estaba bastante resbaladizo, sobre todo en la parte final, donde ya tenían que girar para entrar de nuevo al circuito. La carrera de hombres, la verdad es que ha sido, yo creo que divertida, ha dado mucho juego, ha habido batalla, por delante y por detrás también, pero sobre todo por delante. Y si queréis, un poco os voy contando lo que ha ido sucediendo para así pues ir viendo los protagonistas que ha habido. En la primera vuelta, el primer líder ha sido Nils van de Poel, y de nuevo comentar la mala salida de Michael van Zorenhout y de Joris Neuhaus. Pero al final he visto que justo en la salida, cuando habían la salida de asfalto y se metían en el campo, allí ha pegado un resbalón y ha caído al suelo. Por tanto, se ha caído y por eso ha perdido tantas posiciones. Dice que se ha recuperado muy rápido, pero que eso le ha provocado durante toda la carrera mucho dolor en la rodilla y también, mucho dolor y también molestias en la rodilla. Por tanto, mucho mérito lo que ha hecho Joris al final, sigue aguantando y recuperando. Aquí en esta primera vuelta hemos visto a Felipe Ors, que se ponía segundo y que, como muchas veces suele hacer, justo al pasar por la meta, ha pegado un acelerón para ponerse primero. Aquí hay que comentar, señores, que Tom Meusen pasa tercero por la meta. Pasa tercero por la meta. Es decir, casi toda la vuelta ha estado segundo tras Nils van de Poel, y la verdad es que yo no lo localizaba bien quién era él, y al final pues era Tom Meusen. Vuelta 2, Tibones va remontando posiciones, porque tampoco es que hubiera salido muy bien, y sobre todo gracias a su mejor paso por las colinas. Sí, él no hacía el socavón, él saltaba la colina y la verdad es que lo hacía muy bien, y se llega a poner tercero en esta segunda vuelta. Hay una caída de Ryan Kamp y Michael van Zorenhout que se engancha con él. Un clásico, ya lo sabéis. Siempre que hay una caída por ahí que choca a alguien, está Ryan Kamp de por medio. Felipe Abregás y coge unos metros. Acordaros que sigue primero aquí Felipe Ors. En meta le acaban de coger y Tom Meusen sigue en el grupo de cabeza. Es decir, que está ahí, no sé si está el séptimo octavo, pero sigue enganchado en el grupo de cabeza, y yo pongo aquí entre paréntesis como bebiendo sangre de los jóvenes. La verdad es que me ha hecho una ilusión tremenda, ¿no?, ver ahí a Tom Meusen, pero ya veréis que la cosa se acabará. En la vuelta 3, Tibones es el que se empieza a liderar, y hay que fijarse muy bien que en ese paso por el estanque, casi al final de todo, cuando os he dicho que resbalaba un poco, ahí hay una caída. Y en esa caída es Tom Meusen el que se va al suelo. Se va Tom Meusen al suelo y ahí pone fin a esa proeza que estaba haciendo. Una lástima porque estaba aguantando súper bien con el grupo de los mejores. Aquí tenemos en el paso por meta a Nys, Ors, a Emil Bestringe, que está haciendo hasta ese momento muy buena carrera, a Van de Poel, a Mason y a Michels. Es decir, lo que os dije en la previa, ¿no?, que tenían que estar delante, ¿no? Los protagonistas de la carrera del sábado, más Felipe Ors y Tibones, que tenía que remontar ante el desastre que fue el sábado. A 5 segundos pasa Van Zorenhout, que en ese momento no lo está haciendo mal, y a 9 segundos pasaría Van der Haar, y a 12 Nieuwenhuis, que van recuperando. Estamos en la vuelta 4, se pone Bestringe líder, llega Van Zorenhout al grupo, hay un fallo de Bestringe y ya veréis que tiene algún que otro más, pero en este fallo Mason le coge el liderato. Joris no cambia de bicicleta cuando van a pasar por delante de los boxes, y eso hace que también llegue al grupo. Por tanto, se está formando un grupo muy interesante. Y aquí lo típico de la mitad de carrera de Cameron Mason, que hace un acelerón y se va solo. Aquí el que quiere cerrar es Tibones, que ve el peligro y también consigue unos metros con Van de Poel a rueda. En esta vuelta, caída, es decir, tiene un fallo, y aquí hay una caída de Bestringe en una de las colinas y pierde el grupo, y el paso por meta es Mason, a 4 segundos Nys, a 9 Van de Poel y a 15 viene el resto.
En la vuelta 5, Mason y Nice se alejan de los otros y pasan juntos por la meta. Aquí ya es el monólogo ahora de los dos. Ya empiezan a ir juntos y lo harán hasta el final de la carrera. Aquí ya todavía está Van de Poel a 10 segundos, a 15 todavía Van Zolenhout y Nieuwenhuis. En la vuelta 6, Mason sigue liderando con unos metros por delante de Nice. Joris y Van Zolenhout llegan al grupo de Van de Poel y Joris se pone a tirar. Nuevo patinazo de Bestringger, está claro que no tiene el día. Mason y Nice pasan por meta, Joris con unos metros sobre Van de Poel y Van Zolenhout, que todavía en la vuelta 6 está aguantando. Aquí vemos una imagen y es la de Tom Meusen retirándose. Una lástima porque esas dos primeras vueltas habían sido brillantísimas y es una lástima que al final tuviera que abandonar. En la vuelta 7, en el cambio de bicicleta, Nice pasa a Mason, están ahí todo el rato uno delante del otro y aparece Van der Haar, que adelanta a Van Zolenhout por la quinta posición. Van der Haar viene como siempre, que hace sus carreras de menos a más. Vemos también a Laurens Sweeck, que no lo habíamos visto en toda la carrera. Estamos en la vuelta 7 de 10. Está luchando por la séptima plaza. Aquí pasa Nice, Mason a 15 segundos, Nieuwenhuis a 17 Van de Poel y Van der Haar. En la vuelta 8, resbalón de Van de Poel en la escalera y pierde el grupo, es decir, que pierde esa posibilidad. Yo no sé si se ha dado un golpe también en la espinilla o no, porque ya sabéis que el golpe en la espinilla en una escalera tiene que doler un montón, pero sí que es cierto que Van de Poel, después de ese golpe, ha perdido un poco de gas. Van der Haar se pone tercero, dejando a Joris incluso, es decir, que carrerón de Van der Haar. Y Nice no consigue de irse de Mason, aunque lo intenta. En la vuelta 9, por cierto, en la vuelta 8, Van Zolenhout pasa ya al noveno, perdiendo mucho tiempo en esta vuelta. Es decir, algo le pasa en la vuelta 8, o quizá le pasa que la gasolina se le va secando, que eso también le suele pasar también durante las temporadas, por la exigencia que tiene de correr todas y cada una de las carreras, y yo creo que Van Zolenhout debería comenzar a pedir algún descanso en alguna de las carreras. Por suerte la semana que viene solo tienen que hacer una, pero yo creo que lo necesita Van Zolenhout. En la vuelta 9, Mason se pone líder. Da la sensación que Nice está más cansado porque no hay como un hilillo que va tirando uno del otro y no consiguen unirse y le cuesta seguir la rueda de Mason, pero con todo y con eso pasan la meta juntos. Y en la vuelta 10, Nice adelanta a Mason, justo en la meta, Nice adelanta a Mason y empieza a liderar, pero la verdad es que Mason no se rinde. Hay una pelea súper chula, si queréis verla en esa vuelta 10, en el estanque, bicicleta a bicicleta, como si fueran dos pistoleros del oeste, y Thibonés no le deja pasar, no sé si saca el codo o no, pero le dice, por aquí no vas a pasar. Y en el cambio de bicicleta sucede que Mason adelanta a Nice. Cuidado que la cosa no estaba tan claro. Pero Nice tiene claro que tiene que ganar y en una de las curvas que hay le hace un interior. Mason no cierra bien y a partir de ahí Nice ya se va para ganar. Y yo contento porque en la previsión había dicho que ganaría Thibonés, pero más por cabezonería que por otra cosa, porque no era normal que la carrera, lo que le pasó en la carrera del sábado, con lo grandísimo corredor que es, y por tanto, pues nada. Aquí está el bueno de Thibaut llevándose esta victoria. Segundo al final Cameron Mason, resultado fantástico, pero es lo que decimos. No se puede confiar en Cameron Mason porque te hace una buena y 4 malas. Pero la verdad es que el nivel que está teniendo es muy top. Tercero, Joris Nieuwenhuis, que al final adelantaría en esa vuelta a Lars Van der Haar, que acabaría cuarto. Yo creo que la mejor carrera de Lars Van der Haar esta temporada. Quinto, Laurens Sweeck, que bueno, sin romper ningún plato, pues acaba quinto. Nils Van de Poel, que se ha ido hacia atrás, como os he dicho. Felipe Ors, que acaba séptimo. Otra vez demostrando que está en la élite del ciclismo, que ya hay que olvidarse de decir que Felipe Ors está en la élite del ciclismo, porque lo está. Octavo, Jense Michels, que quizás le pasa un poco factura en la suma de carreras, pero bueno, octavo puesto. Acaba noveno Michael Van Zolenhout, que esta vez no abandona, y hay una pelea por el 10º puesto que se resuelve al sprint y Vitze Meusen se la lleva. Apuntar que Emil Bestringe al final acaba en la posición 18, una lástima, porque yo creo que era uno de los corredores que estaba muy en forma y también confiaba que estaría en el top 5, y como veis ha estado ahí hasta que ha tenido el rebalón, la caída, el otro fallo. Y apuntar que Joran Bisur apunta otro DNF a su temporada. La verdad es que está siendo bastante gris.
¿Cómo queda el trofeo? Con Joris primero, con Cameron Mason a 24 segundos, con Tibones a 42, con Van de Putte a 1.17 y con Van der Haar a 1.30. Por tanto, aquí el trofeo X2O está en categoría masculina muy abierto. En categoría femenina, pues no ha sido tan divertida la carrera y volvemos otra vez a decirlo. Hay que decirlo. Cuando hace unos años decíamos que las carreras femeninas de ciclocross eran más bonitas que las carreras masculinas, pues lo decíamos y ahora pues tenemos que decir lo contrario. Aquí también hemos tenido el retorno de Maria Reiber y a Annemarie Worst. La verdad es que, bueno, las dos han estado bastante bien. Yo diría que Maria Reiber mejor, Annemarie Worst, bueno, ha estado ahí peleando también. Y yo creo que en las próximas carreras las veremos ya delante. Primera vuelta, cosa extraña, ver a Lucinda Brand haciendo una buena salida y poniéndose primera de inmediato. Yo cuando la he visto, en la primera curva, he pensado, hasta luego Lucas la carrera, y ha sido así. Es decir, ya no ha pasado nada más. Es decir, os voy a comentar 4 cosillas que han ido pasando, sobre todo la pelea de Reiber con Van Aanfield, pero es que no ha pasado nada más. En una pequeña colina embarrada, en el calenón central, se clava Yuri Bowers, que hace que Van Aanfield quiera pasar, se resbala y también hace un tapón a Maria Reiber. Eso es lo que ha sucedido en la primera vuelta. Y luego, pues nada, Van Aanfield otra vez que se clava en la colina. Van Aanfield tiene un problema con el paso de colinas. No sé si le ha apuntado como 4 o 5 fallos en esta carrera. Es decir, que esta chica, si mejorara el paso de colinas, seguro que aún estaría muchísimo mejor. La cosa más o menos, bueno, en esta primera vuelta hay algún nombre que después desaparecerá porque pasa la Lucinda Brand con 11 segundos sobre Van der Heyden, 18 sobre Van Aanfield y Larissa Hartons. Es decir, que hace muy buena primera carrera, muy buena primera vuelta. Luego desaparecerá. 22 segundos es Reiber, Brouwers y Betsema. En la vuelta 2, bueno, ya llega Reiber a Van Aanfield y ahí empiezan ya la pelea entre una y la otra. En esta vuelta 2 tiene un fallo Brand en una colina y luego cuando se pone a pedalear vuelve a resbalarse y eso hace que Van der Heyden se ponga solo 5 segundos. Es decir, que ha estado ahí cerquita en esta segunda vuelta de Lucinda. Pero bueno, que ha sido un espejismo. En la tercera vuelta vemos por primera vez a Manon Baker, que viene desde atrás remontando. La cosa ya parece bastante establecida. Brand, Van der Heyden, Van Aanfield, Reiber, peleándose sobre todo, Van Aanfield y Reiber. Y en la vuelta 4 es cuando vemos a Worst, que va mejorando y va adelantando el Clausel. Estamos hablando que están peleando por la 7ª y 8ª posición. Ya también dije que veo a Alain Clausel cada día más cansada. Y aquí también tenemos problemas con el Reiber en un terraplén. Tiene un problema en un terraplén y parece que le da aire a Van Aanfield. ¿Por qué? Porque Reiber se había ido ya de Van Aanfield. Parecía aquello típico que le pasa a Nick Van Aanfield en medio de las carreras, ¿no? Que la dejan y que ya parece que está eliminada y que luego aparece y te la lía. Pues esto ha sido así. El Reiber parecía que ya lo tenía claro y de repente tiene ese problema en el terraplén y llega Van Aanfield y, pues lo digo, se la lía. Eso sí, aún Van Aanfield continuará teniendo problemas en la vuelta 5 en un pequeño terraplén, en una colina. Eso hará que Reiber la vuelva a pasar, que ha sido la gracia de esta carrera. Lucinda Brand vuelve a fallar en la misma colina que la vuelta 2, pero ya tiene una ventaja bastante solvente. Y nada, vemos también una buena pelea por el 5º puesto. Están Brouwers, Worst, Baker y Betsema. Es decir, están todas ellas peleando por la 5ª plaza, que la verdad es que también le daba pues un poco de gracia porque por delante no había nada más. En la vuelta 6 sí que Van Aanfield por fin consigue el lado bueno de la colina. Eso hace que pille unos metros con el Reiber y será la sentencia para el Reiber para que no haga su primer podio en la primera carrera. ¿Cómo acaba la carrera? Con Lucinda Brand primera, 7 victorias en 9 competiciones de este año, pero lo más importante es lo que os decía, 50 podios consecutivos. Vamos a ver hasta dónde puede dejar esta marca. Segunda, Ingrid Van der Heyden, que yo creo que es su mejor posición, la que puede hacer. Tercera, Nick Van Aanfield, que sigue pues muy bien, rentando bien las carreras. Cuarta, Maria Reiber, que yo estoy muy contento
con el rendimiento que ha tenido la corredora, y creo que demuestra que lo que pasó el año pasado no ha sido un espejismo, sino que vuelve a estar competitiva. Además, cuidado, se le sale la carrera en la recta de meta y tiene que hacerla corriendo, y hay una imagen donde se ve a Julie Brouwer que vienen sprintando con Manon Baker, Denise Betsema, que parece que podrían, bueno, por un momento cogerlas, por darle un poquito de emoción, pero al final no las cogen. Quinta, Julie Brouwer, que la verdad es que se está sintiendo muy cómoda en esas posiciones. Sexta, Manon Baker. Séptima, Denise Betsema, una de sus mejores carreras. Octava, al final, Anne-Marie Walsh. Novena, Hélène Clausel. Y la décima, Shani de Schotter-Sitter, de 19 años, del Pauwels, que entra súper contenta y saludando a la gente como si hubiera ganado, porque, oye, es su primer top 10 en una carrera élite, y la verdad es que hay que celebrarlo, y más cuando uno tiene 19 años. ¿Cómo queda el trofeo? Pues con Lucinda Brand primera, Ingrid van der Heyden a 4.15, es decir, que está la cosa bastante sentenciada, Annick Van Amstel a 6.24, Sara Casasola a 7.20 y Manon Baker a 8.32. Muy rápidamente os cuento, no os vayáis, por favor, hasta el final, que si no luego me baja el porcentaje de gente que aguanta hasta el final. Copa de España, quinta prueba en Alcobendas. En hombres ha ganado Gonzalo Iguanzo, segundo Raúl Mira, tercero Mario Junquera. ¿Cómo queda la Copa? Pues lo tiene bastante bien Gonzalo Iguanzo con 109 puntos, con segundo Mario Junquera con 84 y Raúl Mira tercero con 76. Y en mujeres ha vuelto a ganar Lucía González Blanco después de los problemas que tuvo en la anterior carrera de la Copa de España. Sofía Rodríguez segunda, Sara Cueto tercera, y así está la Copa. Lucía González Blanco, que recupera el liderato, 108 puntos, Sofía Rodríguez 105, Sara Cueto 72. Y para la semana que viene, pues ya lo he dicho, tenemos Copa del Mundo, tenemos la primera de la Copa del Mundo, y además es en Tabor. No sé si harán algún cambio de circuito o no, es un circuito que era muy reconocible, es un circuito rápido, es un circuito que era muy pedaleable, y sobre todo tenía una característica que eran aquellos tablones en subida. Si os acordáis, que eran terroríficos. No sé si van a mantener el mismo circuito o no. Os lo contaré, como siempre, en la previa, que podéis encontrar en Substack. Allí estoy haciendo todas las previas de las carreras. La verdad es que también muy contento por la aceptación que están teniendo las previas. Cada vez hay más gente que las visita, las lee, y también gente que se suscribe para no perderse ninguna, porque las envío directamente a tu correo y así estás totalmente informado. Y nada, os invito, si queréis, a que os apuntéis a Substack. Tenéis el enlace en las notas del episodio. También tenemos carreras en España internacionales. El sábado tenemos el ciclocross de GURB, y el domingo tenemos la sexta prueba de la Copa de España, que es el Gran Premio Ciclocross Ciutat de Vic. Y esto sería todo por este Embarrados. Llegamos aquí al final del sexto Embarrados de la temporada. Muy contento con la aceptación que está teniendo. Muchas gracias por la fidelidad que estáis demostrando con este podcast de ciclocross. Y nada, dejar vuestro like si os viene de gusto, si os ha gustado el episodio, si queréis apoyar el trabajo que estoy haciendo semana a semana. Y como siempre digo, hasta la semana que viene, sed felices, disfrutad del barro. Chao, chao.